con la temperatura del café. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar al café caliente si lo dejamos allí en la mesa por un... Se va a enfriar. Sí. ¿Cómo se da ese proceso de enfriamiento? O sea, ¿por qué se enfría? Se le transfiere el calor a la taza. ¿Ah? ¿Cómo? Porque se le transfiere el calor a la taza. A la taza. Los aires que están alrededor como que hacen que la taza se enfríe. Ajá. Ok. En este caso, o sea, el café sería nuestro sistema, ¿verdad? Porque queremos saber qué le pasa al café porque se está enfriando. Ese es nuestro sistema. Y los alrededores es todo lo que lo rodea, ¿no? La taza con el aire ambiente. Entonces, o sea, como hay una diferencia de temperatura entre el café y los alrededores, el café está a una temperatura más alta que los alrededores, entonces se empieza a dar un flujo de calor, o sea, una transferencia de energía en forma de calor desde el café, que es nuestro sistema, hacia los alrededores. Y es por eso entonces que al darse esa transferencia de energía, disminuye la temperatura del café y el café se enfría, ¿no? Debido a que hay una transferencia de energía desde el café que está caliente hacia los alrededores que está a una temperatura menor. Entonces, ese es un proceso que todos conocemos y que sabemos que se da en la vida real, y si nosotros le aplicamos la primera ley a ese proceso, nosotros vamos a poder saber qué cantidad de calor se transfirió desde el café hacia los alrededores. Pensemos ahora en el proceso inverso. Una vez que el café se ha enfriado, ¿no?, que le transfirió esa energía a los alrededores, nosotros queremos que el café vuelva a calentarse, a elevar su temperatura, pero ahora transfiriéndole esa energía desde los alrededores hacia el café. Sabemos que eso no puede ser. O sea, en la vida real eso no se da. ¿Y por qué no se da? ¿Por qué no se da esa transferencia de energía desde los alrededores hacia el café? Porque el flujo va desde mayor temperatura hacia menores temperaturas. Ajá. Porque el café, vamos a decir que no se ha enfriado del todo, o sea que no está en equilibrio térmico con los alrededores. El café estaría a una temperatura mayor que los alrededores, ¿no? Porque los alrededores, a pesar de que absorben calor, hablemos del aire exterior, a pesar de que absorbe calor, su temperatura no cambia, se mantiene constante. Entonces, si el café está a una temperatura mayor que los alrededores, obviamente no se va a dar ese flujo de calor, porque como tú dices, el calor se transfiere de la región de alta temperatura hacia la de menor temperatura. De igual forma, si el café hubiese alcanzado el equilibrio térmico con los alrededores, tampoco se podría dar ningún flujo de calor porque no hay diferencia de temperatura. Entonces, si yo aún así, yo quisiera cuantificar, porque yo digo que se puede hacer, cuánto calor se puede transferir desde los alrededores hacia el café para incrementar su temperatura, vamos a decir, al valor original, yo lo puedo hacer. Yo puedo aplicar la primera ley y yo puedo encontrar que cuánto calor pues los alrededores le transferirían al café, ¿no? Entonces,
Porque, ¿para qué este ejemplo? Bueno, para que veamos que la primera ley nos habla es de cantidad, independientemente de si los procesos se pueden llevar a cabo en la vida real o si no se pueden llevar a cabo. Sin embargo, la segunda ley es la que nos dice, o sea, para que un proceso se lleve a cabo, tiene que satisfacer la primera ley y la segunda ley de la termodinámica, ambos. Entonces, la segunda ley es la que nos dice que los procesos ocurren en una cierta dirección y no en la dirección contraria, ¿sí? Es decir, de los dos procesos que acabamos de revisar, solamente el primero cumple con la primera ley y cumple con la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? El proceso inverso, no. O sea, puede cumplir con la primera ley, si queremos la podemos aplicar, pero sabemos que ese proceso, la segunda ley nos dice que ese proceso en la vida real no se puede llevar a cabo, ¿no? En esa dirección que estamos planteando. Entonces, ese proceso, pues, no se lleva a cabo. Entonces, la primera ley, pues, nos habla de cantidad y la segunda ley nos dice cuál es la dirección de los procesos. Entonces, esa es una de la información que nos brinda la segunda ley de la termodinámica. Nos da otras, también de ella se deriva otros tipos de información. Por ejemplo, dice, la segunda ley afirma que la energía tiene tanto calidad como cantidad. Aquí, cuando hablamos de calidad, no nos referimos como a proporción de masa de vapor entre masa total, no. No tiene que ver con ese concepto de, con el cual utilizamos ese término para referirnos a una mezcla de líquido-vapor, no. ¿Qué significa aquí calidad? Aquí calidad significa capacidad para producir trabajo. Eso es lo que significa. O sea, una cierta cantidad de energía a alta temperatura, alta presión o simplemente alta temperatura tiene mayor capacidad para producir trabajo que la misma cantidad de energía, pero a una temperatura inferior. Entonces, veamos, aquí dice, mayor cantidad de energía a mayor temperatura, mayor calidad y mayor producción de trabajo, ¿no? Significa que o sea, si tenemos la misma cantidad de energía, tenemos dos fuentes a con la misma cantidad de energía, pero una tiene una temperatura inferior a la otra, entonces la que tiene la temperatura más alta es la que tiene mayor calidad, ¿no? Y con ella pues se puede obtener trabajo. Entonces, eso es pues otra de las informaciones que nos da la segunda ley. También nos dice o nos permite determinar los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería como máquinas térmicas, bombas de calor y refrigeradores. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver un refrigerador. Ya nosotros hemos hablado de un refrigerador. Los refrigeradores, su desempeño se mide con un coeficiente que se llama COP. Ahora lo vamos a ver, ¿no? O sea, ¿y qué es el desempeño? Bueno, el desempeño se refiere a una relación que mide la salida deseada entre la entrada requerida. ¿Cuál sería la salida deseada en un refrigerador?
bueno, nosotros en un refrigerador, lo que queremos es sacar el calor dentro de ese espacio refrigerado, ¿no? El calor que se produce cuando nosotros introducimos un alimento a temperatura ambiente. Obviamente ese alimento está a mayor temperatura que el aire dentro del refrigerador y se empieza entonces a transferir calor desde los alimentos hacia el aire, ¿no? Dentro del refrigerador, y obviamente empieza allí, o sea, cada vez que abrimos la puerta también no entra. Y si nosotros, ese refrigerador lo que hace es sacar toda esa energía y enviarla al área de la cocina. Entonces, esa es la salida deseada, ¿no? La cantidad de calor que hay que extraer de ese refrigerador, de ese espacio refrigerado. Y la entrada requerida sería el costo de la energía eléctrica, porque cada vez que el refrigerador, o sea, cada cierto tiempo el refrigerador arranca su compresor y eso entonces requiere de una entrada de trabajo o energía eléctrica. Entonces, esa relación mide el desempeño, por ejemplo, de un refrigerador. Entonces, ¿qué hace la segunda ley? Bueno, vamos a ver que la segunda ley, o sea, el refrigerador trabaja en un ciclo termodinámico, ¿no? Eso ya lo vimos. ¿Qué hace la segunda ley? Bueno, ella diseña un dispositivo cíclico en donde ese dispositivo no considera, como quien dice, las pérdidas de energía que se dan en la vida real. No las considera y obviamente si no hay pérdidas, ese dispositivo que es idealizado va a tener entonces el máximo desempeño, ¿no? Operando bajo las mismas condiciones, digamos, que un refrigerador real. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a permitir comparar el desempeño de un refrigerador real con ese desempeño de un refrigerador ideal, ¿no? Y esa es la contribución de esa segunda ley en el caso de ese dispositivo en particular, ¿no? Permitir comparar, o sea, dice determinar los límites teóricos, o sea, los máximo desempeño que podría tener ese refrigerador trabajando bajo las mismas condiciones que el refrigerador ideal, teórico, ¿no? Y de allí entonces, no sé si ustedes han oído hablar de Carnot. De allí ese ciclo de Carnot, que en el caso de un refrigerador sería un ciclo de Carnot invertido. Entonces, si yo calculo el ciclo de Carnot, el desempeño en el ciclo de Carnot, ya yo sé que un refrigerador real que opere bajo los mismos límites de temperatura que ese refrigerador de Carnot va a tener un desempeño menor que el de Carnot. O sea, que si a mí me dicen que ese refrigerador real tiene un desempeño mayor que el que se obtiene con el del ciclo de Carnot, entonces me están diciendo una mentira. Y eso no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se llega a determinar esos límites teóricos? Bueno, rápidamente se define dos conceptos aquí, lo que es el concepto de depósito de energía térmica, que dice que es un cuerpo idealizado que posee una capacidad de energía térmica relativamente grande, que puede suministrar o absorber grandes cantidades de calor sin experimentar ningún cambio de temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando el cuerpo hipotético suministra calor, como es el caso de un horno,
¿no? Nosotros metemos allí una pieza, se parece ser un horno utilizado en procesos metalúrgicos. Se mete allí una pieza, se va a transferir calor desde el horno hacia la pieza, pero la temperatura de esos hornos están reguladas, de manera que a pesar de que está transfiriendo calor, energía en forma de calor a la pieza, la temperatura dentro del horno se mantiene constante. Entonces, ese puede ser considerado como un depósito térmico, de energía térmica. Y como él está suministrando calor, entonces se le llama fuente, ¿no? Así, por ejemplo, el sol es una fuente de energía térmica. El sol suministra calor y la temperatura del sol no cambia. Cuando ese depósito de energía térmica absorbe calor, entonces se habla de sumidero. Por ejemplo, en una planta termoeléctrica, o sea, la que hemos visto de ejemplo, ¿no? El calor, o sea, cuando el agua pasa por el condensador, ¿no? Sabemos el condensador, su función es condensar. Entonces ella tiene que transferir calor hacia un depósito de energía térmica, que puede ser un río, el lago, el océano, la atmósfera, ¿no? Entonces ellas absorben calor, pero no se produce cambios significativos en su temperatura, o no cambia su temperatura. Entonces ellos se consideran sumideros. Por ejemplo, la computadora, miren, uno tiene la computadora prendida, sentimos por ahí que hay un flujo de calor, energía térmica, ¿no? La energía eléctrica allí se transforma en energía térmica y eso es lo que nosotros sentimos, el calorcito ese. Y va a los alrededores, que es el aire circundante. Entonces, en este caso, el aire no va a cambiar su temperatura porque está recibiendo ese flujo de calor. ¿Ve? Entonces, el aire circundante sería un sumidero. Entonces, esos dos conceptos, bueno, se manejan de esa forma, ¿no? Una fuente y un sumidero. Entonces, les hablaba de máquinas térmicas, refrigeradores, bombas de calor. Bueno, ¿qué es una máquina térmica? Una máquina térmica debe cumplir 4 características o condiciones. Recibe calor de una fuente a alta temperatura, convierte parte de ese calor en trabajo, rechaza el calor de desecho hacia un sumidero a baja temperatura y opera en un ciclo termodinámico, ¿no? Ese es el caso de una central térmica, como esta, la que vimos al principio del curso, que les explicaba cuando les hablaba de las aplicaciones de la termodinámica, ¿no? Que hay una caldera, una turbina, un condensador, una bomba, lo básico, ¿no? El propósito de esta planta o de esta máquina que opera en un ciclo es transformar la energía térmica que viene de la combustión del carbón, del petróleo, lo que se utiliza como combustible, que es lo que hace que el agua que pasa a través de la caldera, que viene en fase líquida, cambie de fase y se sobrecaliente, ¿no? Generando vapor sobrecalentado. Entonces observen, ese vapor sobrecalentado siempre está a altas temperaturas, por lo tanto tiene calidad. ¿Calidad para qué? Para producir trabajo, como lo habíamos dicho. Entonces, ¿cómo él produce ese trabajo? Bueno, cuando él llega a la turbina.
La turbina es un eje con unos álabes. Entonces, esa energía que trae ese vapor hace rotar ese eje y se transforma, esa energía térmica se transforma en energía mecánica. Y es lo que le llamamos potencia o energía mecánica que sale de la turbina y que luego se va a un generador y allá se transforma en energía eléctrica. Observa que todo es transformación de energía. Pero bueno, cuando el agua entregó esa energía en la turbina, salió de ella, salió de la turbina, porque el agua sigue un ciclo, ¿no? Ella sale de la turbina ahora generalmente como una mezcla de alta calidad. Allí sí calidad para decir cantidad de masa de vapor entre masa total, ¿no? En ese punto ya sí se habla de calidad como ya la conocíamos. Sale de allí y entonces pasa por el condensador, de donde va a salir como un líquido saturado, ¿sí? Idealmente como un líquido saturado. ¿Y cómo se da ese proceso de transformación de fase? Transfiriéndole el calor al sumidero, ¿no? Que puede ser la atmósfera, como dice allí, o un río, un lago, etc. Y entra entonces a la bomba, cuya función es incrementar la presión del agua, ¿no? De la bomba sale como un líquido comprimido a alta presión. ¿Por qué? Porque la caldera trabaja a una presión de operación mayor que la de del condensador, ¿no? Porque obviamente a mayor presión, mayor temperatura, y aquí requerimos que el agua tenga calidad, o sea, alta temperatura. Entonces, bueno, la bomba para hacer ese trabajo requiere de una entrada de trabajo. Entonces vemos que allí se cumplen las características de una máquina térmica. Recibe calor de una fuente aquí, alta temperatura, convierte parte de ese calor en trabajo aquí en la turbina, trabajo de salida, rechaza calor hacia un sumidero aquí en el condensador, envía el calor hacia el sumidero y dice, opera en un ciclo termodinámico en este caso, ¿sí? Porque el agua pues regresa al final del ciclo, regresa a su estado inicial. Entonces una máquina térmica es esto. Otro caso o ejemplo de máquina térmica, por ejemplo, es un motor de automóvil. Solamente que ese motor de automóvil no trabaja en un ciclo termodinámico, sino en un ciclo mecánico. Pero también se le considera una máquina térmica. Entonces, ¿qué pasa? En la potencia de salida en esa turbina, se observa la bomba requiere de un trabajo de entrada. Entonces, parte de ese trabajo, esa potencia es utilizada para accionar la bomba. Es lo que vemos aquí. La máquina térmica tiene una potencia de salida, pero parte de aquí. Una potencia de salida, pero parte se utiliza para activar la bomba, por lo tanto, realmente de la turbina hacia el generador hay un trabajo neto, o sea, neto porque hay que restar al trabajo de la turbina, hay que restarle el trabajo de entrada a la bomba. Entonces, lo que se manda al generador es el trabajo neto de salida de la turbina. Entonces, aquí hay un esquema para medir la eficiencia térmica de estas máquinas, como les decía, es salida deseada entre entrada requerida. Entonces, en las máquinas térmicas, ese desempeño se le llama eficiencia térmica, y se expresa en porcentaje. Entonces, esa relación multiplicada por 100 me da la eficiencia térmica de esa máquina térmica, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la salida deseada en una máquina térmica? Sería el trabajo neto de salida, la potencia que envía al generador. Este es el objetivo de una máquina térmica, por lo menos de esa máquina térmica, de una planta termoeléctrica. Y la entrada requerida es el calor, o sea, la energía que se transfiere aquí por el proceso de combustión hacia el agua en la caldera. Porque eso es lo que cuesta. Nosotros cuando pagamos la energía eléctrica, gran parte de ese costo tiene que ver con el costo del combustible que se utiliza, ¿no? Y obviamente todo lo demás, la operación de la planta, las ganancias, etcétera, etcétera. Pero este costo lo pagamos. Por eso nos suben la luz a cada rato. Entonces, eso sería la Q de entrada. Entonces se obtiene la eficiencia de esa planta de esta forma, ¿no? El trabajo neto también se puede reemplazar como Q de entrada menos Q de salida. Y también se puede expresar en términos de calor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos máquinas térmicas, ¿no? Ambas reciben 100 kilojoules de calor desde una fuente a alta temperatura. La máquina 1, de esos 100 kilojoules, transforma 20 kilojoules en trabajo neto, ¿no? Trabajo neto. Y envía entonces al sumidero, envía 80 kilojoules. La eficiencia entonces sería el trabajo neto de salida, que es 20, entre Q de entrada, que es 100. ¿No? 20 entre 100 es 0.2 por 100, 20%. Es la eficiencia de ella. En cambio, la máquina térmica 2, que recibió también 100 kilojoules de calor, transformó 30 kilojoules, que fue lo que envió al generador, y envió entonces al sumidero 70 kilojoules. Sería 30 entre 100.3 por 100, pues 30%. Entonces, dos máquinas térmicas pueden recibir la misma cantidad de energía desde la fuente, pero su desempeño es distinto, o sea, no tiene que ser igual, ¿no? La máquina 2 es más eficiente que la máquina térmica 1. Entonces, bueno, esta es una convención que se utiliza para unificar las cantidades estas de calor y temperatura, que usa el subíndice H para referirse al calor de alta temperatura transferidos de la fuente de alta temperatura, y TH para referirse esa H al depósito de alta temperatura, eso es de high, y la L de low para referirse a la calor que se transfiere hacia el depósito de baja temperatura, y L para referirse a la temperatura de ese depósito. Y con eso siempre entonces esas cantidades se toman como positivas. Entonces, veamos el caso de los refrigeradores. También esto ya lo vimos al principio del curso. Yo les expliqué más o menos cómo funciona el refrigerador. Tiene 4 elementos o componentes fundamentales. Tenemos allí el evaporador, compresor, condensador y una válvula de expansión.
¿no? El calor que se va acumulando dentro del espacio refrigerado, que es el que está a baja temperatura, se transfiere al refrigerante cuando él pasa a través del evaporador, ¿no? En el evaporador él entra, el refrigerante entra como una mezcla y sale como un vapor saturado, por eso su nombre, evaporador. ¿Cómo se da ese proceso de cambio de fase? Se da cuando el refrigerante absorbe el calor que viene o se transfiere desde el espacio refrigerado. Entonces, él entra al compresor. ¿Cuál es la función del compresor? Aumentar la presión del refrigerante y a su vez aumentar su temperatura, es lo que vemos aquí. Para eso ese compresor requiere de una entrada de trabajo. Entonces sale el refrigerante como un vapor sobrecalentado y entra al condensador. ¿Cuál es la función del condensador? Condensar, o sea, hacer el cambio de fase de vapor a líquido. Del condensador sale un líquido saturado. ¿Cómo se da ese proceso? Transfiriendo energía, transfiriéndole calor desde el refrigerante hacia el medio circundante, ¿no? Por eso el refrigerante tiene que tener una temperatura mayor que la del aire exterior, y entonces eso es parte de la función del compresor, ¿no? Elevarle la presión y elevar la temperatura. ¿Por qué se eleva la presión? Porque el condensador opera a una presión mayor que la del evaporador, con el propósito de elevar su temperatura, ¿no? Entonces sale como un líquido saturado, pasa por una válvula de expansión. Ya sabemos que las válvulas de expansión, su función es reducir la presión, o sea, controlar el flujo, y al controlar el flujo se reduce allí la presión y la temperatura. Entonces, de la válvula de expansión sale entonces una mezcla a una temperatura inferior. Obviamente, la temperatura del refrigerante cuando pasa por el evaporador tiene que ser menor que la temperatura del espacio refrigerado para que se pueda dar ese flujo de calor, ¿no? Entonces, bueno, allí se completa el ciclo. El refrigerante, las propiedades del refrigerante regresan pues a su valor inicial. Entonces, cuando queremos calcular el desempeño de ese refrigerador, nos preguntamos cuál es su objetivo. Su objetivo es, dice, eliminar calor del espacio enfriado, ¿no? Por lo tanto, ahí lo pueden ver con más claridad. La salida deseada es QL y la entrada requerida es el trabajo neto de entrada al compresor. Entonces, para medir ese desempeño, en el caso de los refrigeradores, no se utiliza el término eficiencia, se utiliza el término COP, que es coeficiente de desempeño. Entonces, pero la relación es la misma que la de la eficiencia, salida deseada entre entrada requerida. ¿Por qué no hablamos de eficiencia acá? La eficiencia siempre va a ser menor que la unidad. Es decir, ninguna máquina térmica va a tener una eficiencia mayor del 100%. O sea, siempre la eficiencia térmica de una máquina va a ser menor del 100%. ¿Sí? Va a ser menor de 1 o 100%. Sin embargo, el coeficiente de desempeño de los refrigeradores debe ser mayor que 1 para que sea, para poder llamarle entre comillas un buen equipo, tiene que ser mayor que 1. Mientras mayor,
pues mejor desempeño tiene ese refrigerador. Entonces hablamos de que podemos encontrar un COP de 3, de 4, de 5, ¿no? Y mientras mayor es, mejor es el equipo que se está utilizando. ¿Qué mide ese COP? Bueno, ese COP mide, vamos a verlo con este ejemplo. Dice, un refrigerador doméstico que tiene una entrada de potencia de 450 watts y un COP de 2.5 debe enfriar 5 sandías grandes de 10 kilogramos cada una a 8 grados Celsius. Si las sandías están inicialmente a 20 grados Celsius, determine cuánto tardará el refrigerador en enfriarlas. Las sandías se pueden tratar como agua, cuyo calor específico es 4.2 kilojoules por kilogramo Celsius. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos del refrigerador del mismo equipo, tenemos que dice que tiene una entrada de potencia de 450 watts. Vamos a hacer aquí un esquema. Aquí está. Esta sería. Vamos a agarrarlo mejor de acá. Tiene una entrada de potencia, que sería esta de acá, de 450 watts, eso significa 0.45 kilowatts, ¿no? Dice, y un COP que es de 2.5. Esa es la información que tenemos del mismo equipo como tal. Por acá tenemos que enfriar 5 sandías, que cada una de ellas tiene una masa, un peso de 10 kilogramos, ¿no? Y que queremos, ellas inicialmente tienen una temperatura de 20 grados Celsius y la queremos enfriar hasta 8 grados Celsius. Y también nos está dando, nos dice que podemos modelar esa sandía como si fuera agua, cuyo calor específico es de 4.2 kilojoules por kilogramo Celsius. Entonces, nos están pidiendo el tiempo que tardará en enfriarse esas sandías. Bueno, para conseguir, vamos a ver primero acá, para conseguir que esas sandías se enfríen desde 20 a 8 grados Celsius, tenemos que extraer calor de ellas. ¿Cuánto calor vamos a extraer de esa sandía? Bueno, tenemos la aplicación de la primera ley. Sabemos que Q es igual a la masa por calor específico por el cambio de temperatura, ¿no? ¿Cuánto es la masa? Bueno, son 10 kilogramos, son 5 sandías. CP es 4.2. Y el cambio de temperatura sería de 8 menos 20. ¿Cuánto es esto?
Aquí los grados Celsius se van los kilogramos y nos queda eso en kilojoules. ¿Cuánto kilojoules? Sería 2520. 2520 kilojoules. Esa es la cantidad de calor que hay que extraer de esa sandía. Ahora veamos el equipo, el refrigerador. ¿Ah? Es que me dan lo mismo, pero negativo. Sí, es que es negativo. O sea, porque acuérdense que ese negativo, ¿qué significa? Significa, ¿qué cosa? A ver. ¿Qué es lo que significa el signo negativo? Que transfiere calor. Que transfiere calor a los alrededores. Ajá, exactamente. Entonces, miren, aquí, si recuerdan, acá, que es muy importante esto, por el tema de los signos. Se utiliza Q sub H o Q sub L, ¿no? El L, que significa, esto es, no es que esté para máquinas térmicas, pero igual, el Q sub L significa el calor que se transfiere hacia el depósito de baja temperatura. O sea, estas cantidades se asumen positivas, porque en realidad a nosotros lo que nos interesa aquí es la magnitud, ¿no? La magnitud de la cantidad, no el signo. Pero el signo, por la expresión de la primera ley, nos va a dar negativo, pero nos va a dar negativo porque lo que nos está indicando es que se está transfiriendo calor desde la sandía hacia el espacio refrigerado. Pero cuando vamos a pasar esa cantidad de calor acá, que la vamos a utilizar con signo positivo, porque lo que nos interesa es la magnitud del calor transferido, ¿no? Entonces, para obviar el signo, vamos a poner allí el subíndice L y quitamos el signo de aquí, lo dejamos positivo. Bueno, entonces, cuando vamos a ver el equipo, ok, esto lleva un puntito aquí porque esto está en watts, en kilowatts, y recuerden que un watts es un joules por segundo, y un kilowatts es un kilojoules por segundo. De manera que esto es W puntito, que significa potencia. Entonces vamos a expresarlo en kilojoules por segundo. ¿Sí? Entonces tenemos potencia y tenemos el COP. Y por acá tenemos cantidad de calor transferido. Entonces vamos a hacer la relación. Vamos a buscar el QL punto con los datos que tenemos del refrigerador, ¿no? Y con ese QL punto y el QL que tenemos acá, vamos a buscar entonces el tiempo que tarda en enfriarse esas sandías. Entonces, si yo aplico aquí, como tengo el COP, yo sé que el COP es salida deseada, que en el caso del refrigerador es QL, o sea, extraer calor del espacio refrigerado. Y la entrada requerida es W punto, ¿no? Potencia de entrada al compresor. Entonces de allí yo voy a despejar QL, o sea, cuánto calor en términos de tasa se va a extraer del espacio refrigerado. ¿Sí? Entonces ese Q.L es el COP por la potencia de entrada. Eso sería poner 2.5, que es el COP, por los puntos
45 kilojoules por segundo, que es la potencia de entrada. ¿Cuánto es? $1.125 kilojoules por segundo. Ajá, 1.125 kilojoules por segundo. Entonces, esa es la tasa de calor que se extrae desde el espacio refrigerado y que se envía entonces al aire circundante, o sea, al medio exterior, pues. Entonces vamos a relacionar el QL, o sea, la cantidad de calor que se extrajo de las sandías, que es de 2520 kilojoules, con el QL, la tasa de transferencia de calor. Entonces sería, a ver, ¿qué es potencia? Potencia es trabajo entre tiempo, ¿sí? Trabajo entre tiempo. Por eso se expresa en kilojoule por segundo. Kilojoule es energía de trabajo y delta T pues el tiempo. Entonces igual podemos hacer acá con el calor. Podemos escribir que la tasa de transferencia de calor es igual a, a QL entre delta T, ¿no? Entonces tenemos que delta T es QL entre QL punto, es decir, 2520 kilojoules entre 1.125 kilojoules por segundo. ¿Cuánto es? $2240. Esto sería segundo, entonces vamos a pasarlo ahora para más tener una hora es 3600 segundos. ¿Cuánto serían horas? $0.62. O sea, en menos de una hora se pueden enfriar esas 5 sandías con ese refrigerador. ¿No? Y, o sea, ese es un estimado, ¿no? No es que eso es exactamente así. Eso es un estimado. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿puede poner por favor la filmina anterior? Esta. Ah, listo, profe. Ya es que lo tenía en negativo, pero ya vi que lo cambió a QL y ahora se vuelve positivo. Pero ya sabes por qué lo cambié, ¿verdad? Sí, profe. Le puse la L allí para expresar Así es. positivo. Bueno, entonces miren. Vamos a ver cómo es que se puede formular un ciclo ideal para que nos va a permitir comparar el desempeño de un refrigerador real con ese ideal, ¿no? Y al hacer ese ciclo ideal, ya nosotros sabemos si un refrigerador se puede construir en la vida real o no, o es un refrigerador imposible, porque él nunca va a poder tener un desempeño mayor que el que tiene un refrigerador real. Entonces vamos a ver cómo es que vamos a construir ese ciclo ideal. Para eso se trabaja con procesos idealizados que se conocen como procesos reversibles. Y observe que le digo idealizado,
¿Por qué? Porque en la vida real esos procesos no se llevan a cabo, no pueden llevarse a cabo. Entonces, ese proceso reversible, dice, es un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. ¿Qué significa eso? Que si tenemos, por ejemplo, un dispositivo cilindro émbolo, queremos, ahí tenemos un gas, lo queremos comprimir, ¿no? Al comprimirlo, bueno, él inicialmente está aquí en el estado 1 y al final del proceso lo queremos tener aquí en el estado 2, ¿no? Con una disminución en el volumen y un aumento en la presión. Pero para llegar de 1 a 2, él pasó por cualquier cantidad de estados de equilibrios, ¿no? Como lo vimos ya al principio del curso. Entonces, decimos que él es reversible cuando él puede regresar al estado 1 por la misma serie de estados de equilibrio por los que él pasó cuando llegó al estado 2. Entonces se dice que ese proceso es reversible. Pero en la vida real eso no es así, porque hay que considerar ciertos factores que degradan la energía cuando se dan los procesos reales. Entonces, por eso es que se dice que eso es una idealización. ¿Y por qué se utilizan? Bueno, porque son fáciles de analizar y porque nos sirven como modelos con los cuales podemos comparar los procesos reales. Por eso se utilizan esos procesos reversibles. Entonces, ¿qué hace que los procesos no sean reversibles? Una serie de factores, como por ejemplo la fricción. Sabemos que la fricción siempre va a estar presente. Por ejemplo, en un proceso de expansión o de compresión, en un dispositivo cilindro émbolo, si recuerdan, algunos problemas dicen, considere que no hay fricción entre las paredes del cilindro y el émbolo. Eso es una suposición que se hace, pero sí hay fricción. Y al haber fricción, cambia, se va a producir cambios en la presión, aunque sean leves, pero se producen caídas de presión debido a la fricción, por ejemplo, ¿no? Aunque es un problema se pueda despreciar y uno pueda trabajarlo para facilitar el análisis, pero siempre va a haber la fricción siempre existe. Entonces, ese es uno de los factores que hacen que los procesos no sean reversibles. Y otros, como la expansión libre, cuando tenemos, por ejemplo, este es un dispositivo, un recipiente rígido, tenemos aire, lo confinamos aquí a la izquierda, colocando una membrana, y dejamos al vacío la sección a la derecha. Una vez que nosotros quitamos esa membrana, todo el aire va a a expandirse, ¿no? Y a ocupar todo el espacio del recipiente. Regresar ese aire a la sección donde está ahorita, ahí a la izquierda, o sea, regresarlo a sus propiedades iniciales sin que haya cambios en los alrededores, como dice allí. O sea, podemos hacer que él regrese a tener sus propiedades iniciales, pero algún cambio se va a producir en los alrededores. Por lo tanto, eso hace que el proceso no sea reversible. Igual cuando se mezclan dos fluidos, querer separarlos, eso no va a ocurrir. O sea, ellos pueden regresar a sus condiciones iniciales, pero se van a dar cambios en los alrededores. Entonces ya no se cumple con que el proceso sea reversible. Dice, la transferencia de calor a través de una diferencia finita de temperatura. Colocar una resistencia eléctrica
producir deformaciones inelásticas de sólidos, reacciones químicas. Todos estos son factores. Nosotros no vemos estas cosas en términos, algo de fricción, algo de expansión libre, transferencia de calor, sí, pero bueno, cuando colocamos las resistencias en los dispositivos para hacer calentar un sistema, etcétera. Pero estos de deformación inelástica de sólidos, reacciones químicas, no. Entonces, pero lo que sí tienen que tener claro aquí es que todos estos factores hacen que los procesos en la vida real no sean reversibles, ¿no? Entonces, de aquí, vamos a revisar el ciclo de Carnot, que es un ciclo que trabaja con procesos completamente reversibles. Y es el ciclo ideal con el que se comparan los dispositivos reales. Para las máquinas térmicas se habla del ciclo de Carnot, para los refrigeradores se habla del ciclo de Carnot invertido. Entonces, para entender el ciclo de Carnot invertido, vamos a revisar, hay que entender el ciclo de Carnot para las máquinas térmicas. Entonces, está compuesto de 4 procesos reversibles, totalmente reversibles. Cuando digo totalmente me refiero a que no hay cambios ni dentro del sistema ni en los alrededores, ¿no? Entonces, el primer proceso de este ciclo es una expansión isotérmica reversible. Bueno, aquí tenemos un dispositivo cilindro-émbolo, tenemos un gas. Ese gas, tenemos allí la cabeza del cilindro, se conecta a una fuente que está, si observan, dice a la temperatura TH, que es la misma temperatura del gas. Las dos tienen temperatura TH. Entonces, esta temperatura de la fuente es ligeramente más alta que la del gas, pero ambas son altas temperaturas. Se transfiere calor desde la fuente al gas. Entonces, el gas empieza a expandirse, porque está recibiendo energía, empieza a expandirse y a empujar el émbolo. Y se da entonces esa expansión, dice, isotérmica, o sea, a temperatura constante, reversible, durante el proceso 1-2. Luego se da una expansión, se sigue expandiendo, pero el gas, pero de manera adiabática, reversible. Es decir, sin transferencia de calor. Para eso se le coloca a la cabeza del émbolo, se le coloca un aislante y se quita la fuente. Entonces, ¿qué pasa? El gas empieza a bajar su temperatura hasta la temperatura TL y se sigue expandiendo, ¿sí? Hasta llegar al estado 3. Cuando él está en el estado 3, se empieza a comprimir, pero la compresión se hace de manera isotérmica. Nuevamente se le quita el aislante a la cabeza del cilindro y se coloca o se conecta esa cabeza del cilindro en un sumidero. Observen que este está a temperatura TL. Entonces ese proceso de compresión se da porque el aire, el gas, que tiene una temperatura ligeramente superior a la del sumidero, empieza entonces a transferirle calor al sumidero hasta el estado 4. Luego
se sigue comprimiendo, pero ahora de manera adiabática, que es cuando se le coloca nuevamente el aislante y se retira la fuente, ¿no? Y el gas entonces empieza a incrementar su temperatura. Para esto pues había que haberle transferido fuerza al émbolo para que se siguiera comprimiendo. Entonces, ese diagrama se representa aquí. 4 procesos totalmente reversibles, 2 de expansión y 2 de compresión. El 1-2 es un proceso de expansión isotérmica. Observen que esta es la línea de temperatura constante. El proceso y el volumen se aumenta, ¿no? Ahí vemos que es de expansión isotérmica. Proceso de transferencia de calor. Luego el proceso 2-3, que es un proceso adiabático irreversible. Se incrementa el volumen, pero la temperatura baja hasta TL. Luego el proceso 3-4, que es de compresión. El volumen disminuye y hay transferencia de calor hacia el sumidero. Y el proceso 4-1, que también es de compresión, vemos que el volumen disminuye, pero es de compresión adiabática, en este caso, el 4-1. Entonces, este es el ciclo de Carnot. El área dentro de las curvas que están definidas por esos procesos representa el trabajo neto de salida de esas plantas. Entonces, se saca o se obtienen aquí los principios de Carnot. El primero dice que la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible, que opera entre los mismos 2 depósitos de temperatura. Tenemos la fuente ATH y el sumidero ATL. Por aquí tenemos una máquina irreversible, una máquina reversible. Dos máquinas reversibles, la 2 y la 3. Entonces, vemos que la máquina irreversible, que es la real, tiene una eficiencia menor que la máquina reversible 2. ¿Ves? Ahí dice la eficiencia de la máquina 1 es menor que la de la máquina 2. Sin embargo, la máquina 2 y la máquina 3, que ambas son reversibles, tienen la misma eficiencia mientras estén operando bajo los mismos límites de temperatura. ¿Sí? Los mismos depósitos de temperatura. Ese es lo que nos dice los principios de Carnot. Entonces, para calcular la eficiencia de Carnot, simplemente aquí lo que se hace es reemplazar la magnitud del calor de baja y de alta por las temperaturas de baja y de alta, temperaturas absolutas. Y con eso se obtienen entonces las eficiencias de Carnot. Por ejemplo, la máquina reversible que tenemos acá dice que tiene una eficiencia de 70%. Mientras recibe calor de un depósito que está a 1000 Kelvin y envía el calor de desecho a un sumidero que está a 300 Kelvin. Entonces, ¿cómo salió ese 70%? Sería 1 menos TL, que es 300 Kelvin, entre TH, que es 1000. Entonces esto sería 1 menos 0.3, que es igual a 0.7, multiplicado por 100, 70%. Perdón.
eso sería entonces la eficiencia de la máquina térmica reversible. La máquina irreversible tiene una eficiencia de 45%, operando bajo estos dos depósitos de temperatura. Y observen entonces que la eficiencia de la máquina térmica real es menor que la eficiencia de la máquina térmica de Carnot. Entonces aquí se habla de 45%. Y si nosotros comparamos ese 45% con el 100%, esto se ve pequeño. Sin embargo, no la tenemos que comparar con el 100%, la tenemos que comparar con el 70%, que es la eficiencia de la máquina térmica de Carnot. ¿Sí? Entonces ya pues se ve más ajustado compararlo con 70 que compararlo con 100. Por acá tenemos una máquina que dice que tiene una eficiencia de 80%, operando bajo los mismos dos depósitos de temperatura. Entonces vemos que esa eficiencia es mayor que la eficiencia de la máquina de Carnot. ¿Qué significa eso? Que esa máquina es imposible de construir. O sea, una máquina que opere bajo estos dos depósitos de temperatura y que diga que tiene esa eficiencia, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque la eficiencia de Carnot dice que tiene que ser 70%. ¿Sí? La eficiencia de Carnot, recuerden, no considera las pérdidas. Y las máquinas reales sí tienen pérdidas. Entonces, es por eso que esta máquina es imposible. Entonces, esa es información que se obtiene al comparar, pues, las eficiencias reales de los dispositivos, en este caso máquina térmica, con la de Carnot. Bueno, esto es para el refrigerador. No, esta es para la máquina térmica, pero aquí entonces para un refrigerador. Nuevamente ahí se aplica el ciclo invertido de Carnot y la información que nos da es igual que con las máquinas térmicas. Si tenemos un refrigerador que está operando, o sea, tenemos tres máquinas o tres refrigeradores operando bajo los mismos dos depósitos de temperatura, ¿no? El de la fuente en este caso sería el de 275 porque es la que está suministrando energía, ¿no? Y aquí el sumidero sería el aire de la cocina, que está a 300 Kelvin. Entonces, el refrigerador reversible, es decir, el refrigerador de Carnot, me dice que el COP es de 11. ¿Cómo se obtuvo? Bueno, con esta relación que está acá. Se obtuvo 1 entre TH, que es 300 Kelvin, sobre TL, 275 Kelvin menos 1. Hagan allí la... ¿Cuánto es? $11. Ajá, 11. Entonces, ese es el valor que tenemos aquí, ¿no? 11. Es del refrigerador de Carnot. El irreversible dice que tiene un COP de 7, ¿no? Lo cual puede ser, ¿verdad? Porque el COP del refrigerador real tiene que ser menor que el COP del refrigerador de Carnot. ¿Por qué? Porque el real tiene pérdidas y el de Carnot no, se le eliminaron las pérdidas. Entonces está bien. Pero un refrigerador que me dice que está operando bajo estos dos depósitos de temperatura y tiene un COP de 13, ya yo sé que no puede ser. ¿Por qué? Porque el COP de este refrigerador dice que es mayor que el COP de Carnot, del refrigerador de Carnot. Entonces este sería un refrigerador imposible. Entonces, bueno, para eso pues es que se diseñó ese ciclo
idealizado, que es el ciclo de Carnot, ¿no? Para poder entonces hacer esas comparaciones. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Entonces, miren, hasta ahora hemos visto la aplicación de la segunda ley a dispositivos cíclicos. Un momentito. Cuando se está analizando procesos, entonces esa segunda ley que también nos dice, nos habla de irreversibilidades, nos mide las irreversibilidades que se dan en los procesos. Esas irreversibilidades se cuantifican con esta propiedad que se llama entropía, de la que la hemos mencionado al inicio del curso, que se denota con la letra S y que tiene unidades de energía por unidad de temperatura, kilojoule por kilogramo Kelvin o BTU por libra masa Rankine. Entonces, ¿qué es esa entropía? Esa entropía mide el desorden molecular que hay en un sistema. Vemos aquí un diagrama que tiene aquí en el eje de las Y la entropía, ¿no? Y tiene una sustancia en tres fases, el sólido, líquido, gaseoso. En la fase sólida nosotros no vemos movimiento allí, no vemos, o sea, porque las moléculas están dispuestas, como vemos aquí en la figura A, prácticamente en posiciones fijas, ¿no? Entonces ellas no se están moviendo. Prácticamente ellas pueden vibrar sobre su eje, pero ellas no se trasladan ni nada de eso. Entonces vemos que tienen un nivel de entropía bajo. Aquí vemos en el diagrama, las figuras 720, están acá abajo, en la parte más baja del eje. Cuando se le transfiere energía a ese sólido y empieza a cambiar de fase, vemos que las moléculas se agrupan y ya ellas se pueden mover. Si nosotros vertemos agua, vemos que cae, va corriendo, las moléculas van fluyendo, pero más o menos en cierta forma organizada, un poquito organizada. Entonces vemos que los líquidos ocupan esta posición, una posición arriba de los sólidos, o sea que tienen un nivel de entropía mayor que los que tienen las sustancias en fase sólida. Si a ese líquido se le sigue suministrando energía, vemos que las moléculas empiezan a separarse, se forma vapor, y sabemos que el vapor, si lo dejamos en un recipiente abierto, se escapa, o si lo tenemos cerrado, empieza a chocar allí contra las paredes del recipiente, porque tiene mucha energía, ¿no? Y las moléculas están desordenadas, andan por todos lados. Entonces vemos que ellas, para la fase de gas, observen dónde está la entropía, en qué nivel está, ese es el más alto. Entonces, vemos pues que una sustancia en su fase gaseosa tiene una gran cantidad de entropía. Su fase líquida, un poco menor, y en su fase sólida está más, con menor entropía. ¿Qué me indica eso? La entropía es una propiedad que mide desorden molecular. O sea, mide la incertidumbre en cuanto a la posición de las moléculas. Eso es entropía, mide el grado de desorden molecular. Entonces, por ejemplo,
vemos aquí que una forma en que se transfiere el desorden o la entropía, una forma de transferir la entropía es a través de calor. Yo tengo dos cuerpos, uno caliente, uno frío, este está a 80 grados, este está a 20. Se empieza a transferir el calor desde el cuerpo caliente al frío. El cuerpo caliente experimenta una disminución en su entropía, mientras que el cuerpo frío experimenta un incremento en su entropía. Entonces, una forma de transferir entropía es con calor. Y otra forma es debido a las irreversibilidades que hay dentro de los sistemas. Entonces, eso es lo que es entropía. Y para calcular la entropía en las sustancias puras, bueno, se utilizan las mismas, vamos a decir, el mismo diagrama, las mismas fases, líquido, lo que hemos hecho con el cálculo de la energía interna y de la entalpía, se calcula igual, ¿no? Y se da un proceso idealizado que se utiliza para, como habíamos dicho, ¿no? Para, o sea, aquí no lo vamos a ver, pero se utiliza para medir el desempeño de los dispositivos como turbinas, toberas, compresores y demás, que se diseña un proceso isentrópico. Isentrópico significa que la entropía no cambia. Vemos aquí, por ejemplo, una turbina, entra el vapor con una cierta entropía y sale con la misma entropía, ¿no? Eso es un proceso isentrópico. Como cuando hablábamos del proceso isentálpico en las válvulas, que la entalpía era constante. Entonces aquí en los procesos isentrópicos lo que me indica es que la entropía se mantiene constante. Y para que esa entropía se mantenga constante, no debe de haber transferencia de calor, porque recuerden que la entropía se transfiere en parte con calor. Y por otro lado, los procesos tienen que ser reversibles, o sea, no tiene que haber irreversibilidades, porque donde hay irreversibilidades hay que considerar los cambios en entropía. Entonces, para que no haya cambio, pues no tiene que haber ni transferencia de calor, ni se tienen que tomar en cuenta las irreversibilidades. Y esto solamente es una idealización, ¿no? Entonces, en la próxima clase, nosotros vamos a hacer un ciclo de refrigeración. Ya vamos a estudiar cómo cambian las propiedades refrigerantes cuando pasa por los 4 dispositivos esos que acabamos de ver ahorita. Y uno de esos procesos es isentrópico, que es el que se da en el compresor. Entonces, aquí en el compresor, aquí, es un proceso isentrópico. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver el día miércoles, el viernes que nos toca. Y con eso vamos a cerrar el curso. Ya, o sea, es la aplicación de lo que ya hemos visto en el capítulo 5, pero solamente que aplicado pues en el ciclo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo siempre me confundo, no siempre, a veces. Son las 9:14 y la clase se termina es a las 9:25, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta. Dime, Entonces, dime. los temas del semestral serían el capítulo 4, el capítulo 5 y todo hasta aquí en esta filmina, o también lo que vemos en la clase del viernes. Ajá, en lo de la clase el viernes es aplicación básicamente de estos capítulos. Del capítulo 5, porque ya les digo, vamos a
De hecho, vamos a... Un momentito. Vamos a ver aquí el capítulo. Miren. Lo que vamos a estudiar el viernes está aquí en el capítulo 11, ciclos de refrigeración. Hay varios ciclos de refrigeración, ¿no? Está el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, que es el que vamos a ver. Hay ciclo de gas, pero eso no lo vamos a ver, solamente lo vamos vamos a ver el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, en donde aquí bien ven lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? En donde en el ciclo de refrigeración por compresión de vapor se utiliza un refrigerante, que el que vamos a ver es el refrigerante 134A, que ya lo hemos estudiado. Se ve el ciclo invertido de Carnot, que es lo que acabamos de ver. Ahí tienen las relaciones de Carnot. Y además de ese ciclo invertido, que es una idealización, hay otro ciclo idealizado, que como ven allí dice el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Ese ciclo está compuesto también de 4 procesos. El primer proceso, el 1-2, que es una compresión isentrópica en un compresor, ¿no? Lo que les acabo de decir. El proceso 2-3, que es rechazo de calor a presión constante en un condensador. El 3-4, que es de estrangulamiento en un dispositivo de expansión. Y el 4-1, absorción de calor a presión constante en un evaporador. Ok, ¿por qué se le llama un ciclo ideal? Se le llama un ciclo ideal porque tiene el proceso 1-2, que es isentrópico, que ya sabemos que en la vida real no hay procesos isentrópicos porque hay que considerar las irreversibilidades. Entonces ya eso es una idealización. ¿Qué dice que hay rechazo de calor a presión constante? También es una idealización de que sea a presión constante, porque siempre la fricción está presente y provoca caídas de presión en el mismo dispositivo y en las tuberías que los conecta. Entonces, esto es una idealización. Absorción de calor a presión constante en un evaporador, nuevamente a presión constante. No considera las caídas de presión que se dan ni en el dispositivo, es decir, en el evaporador, ni en las tuberías que los conectan. Entonces, por eso es que este también es un ciclo idealizado. ¿Qué más? Ustedes aquí, bueno, obviamente nosotros no vemos esto, pero en una Termo 2, por ejemplo, se estudia el ciclo real, o sea que se consideran todas esas irreversibilidades y se comparan con este ciclo ideal. ¿Sí? Entonces, el ciclo de Carnot, vamos a decir, va a tener un desempeño mayor que este ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Pero este ciclo ideal va a tener un desempeño mayor que el de un refrigerador real. ¿Sí? Entonces, tanto el ciclo de Carnot como este son idealizaciones que se utilizan para comparar el desempeño de los dispositivos o refrigeradores reales. Entonces, aquí se ve el ciclo. Aquí están los 4 dispositivos que ya hemos visto. Aquí está en el diagrama temperatura-entropía. Observen que esta es otra diferencia. Nosotros siempre habíamos visto temperatura-volumen, presión-volumen. Ahora se introduce un diagrama que es temperatura-entropía. Pero las fases son las mismas. Tenemos líquido comprimido, líquido saturado, mezcla,
vapor saturado, vapor sobrecalentado. Entonces, el ciclo que se dibuja para ese ciclo idealizado de compresión de vapor es el que vemos acá. ¿Qué nos dice esto? Nos dice el estado 1. Siempre, para el ciclo ideal, siempre del evaporador sale un vapor saturado, como lo vemos aquí. El estado 1, en la línea de vapor saturado. Se comprime isentrópicamente. Vemos que el estado 1 y el estado 2 están colocados de manera que la entropía en el estado 1 tiene que ser igual a la entropía en el estado 2. Entonces, del compresor sale un vapor sobrecalentado. Entonces, el estado 2 está en la región de vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, ya tenemos el proceso isentrópico, de compresión isentrópica, el proceso 1-2. Entonces, para que se dé esa compresión, se requiere de una entrada de trabajo. Y ahí lo tiene marcado, W de entrada. El proceso 2-3, que es cuando se transfiere calor al aire de la cocina, a los alrededores, esa transferencia de calor, dice, se da a presión constante, que es el ciclo ideal. Entonces vemos que la línea de presión constante, esta que está acá, la isobárica, y vemos que ese proceso 2-3, que entra el refrigerante como un vapor sobrecalentado y sale como un líquido saturado. Entonces lo vemos representado en el diagrama, ¿no? En la fase. Y vemos entonces la transferencia de calor QH hacia los alrededores. El proceso 3-4, que es de expansión, en donde se baja la presión y también la temperatura, es un proceso isentálpico, como estudiamos en el capítulo 5. En una válvula se dan procesos isentálpicos. Entonces, de esa válvula sale una mezcla. Y es lo que vemos acá, ¿no? El estado 4 está en la región de mezcla. Entonces, entra pues al evaporador como una mezcla saturada. Allí se da ese proceso de cambio de fase, como recibiendo la energía que viene del espacio refrigerado, y sale entonces como un vapor saturado. Observe que se da a presión constante. Aquí está la isobárica. O sea, esa es la isobárica a la presión del evaporador. Entonces, este es el diagrama que vamos a analizar, a estudiar el viernes. ¿Sí? Vamos a ese ciclo, vamos a estudiar el ciclo. Que ya ustedes conocen prácticamente, ya dimos el capítulo 5, entonces ya es cuestión de aplicarlo a cada proceso, aplicarle la primera ley y lo que tenemos de la segunda ley a cada proceso. Eso es lo que vamos a ver el viernes. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta sobre Sí. el semestral. ¿Sería solamente los problemas de aplicación de esos capítulos o también teoría? Sí, son problemas. Ah, ok, profe, gracias. Sí, teoría no, pero deben de leer. Sí, deben de leer para poder entender esto. Exacto, profe, debemos leer todo lo de los ciclos de refrigeración, de las bombas, pero entonces solo vendrían son los problemas de aplicación, que son los que hemos practicado y vamos a practicar el viernes, ¿cierto? Exacto. Así es. Bueno, entonces nos vemos el viernes, pues. Listo, profe. Buenas Bueno, tardes. Buen día. Gracias. Gracias. Viernes. Hasta luego, profe. Chao.